Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro segundo de los Reyes, capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yecoliá de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su padre Amasías. Solo que no desaparecieron los altos, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos. Yahvé hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aislada, y Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa y administraba justicia al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Osías, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Se acostó Osías con sus padres y le sepultaron. Con sus padres, en la ciudad de David, reinó en su lugar su hijo Jotam. En el año 38 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel en Samaria. Reinó 6 meses. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como hicieron sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Jabez, conspiró contra él. Le hirió en Gibleam, le mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esta fue la palabra de Yahvé, la que habló a Jehud diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Salum, hijo de Jabez, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Manahem, hijo de Gadí, subió de Tirzat, entró en Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabez, en Samaria, le mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Salum, la conspiración que tramó, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Entonces hirió Manahem a Tapuat y a todos los que había en ella y a su territorio, a partir de Tirzat, porque no le abrieron las puertas. A todas sus embarazadas abrió el vientre. En el año 39 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Manahem, hijo de Gadí, en Israel. Reinó 10 años en Samaria.
hizo el mal a los ojos de Yahvé, y no apartó su vida de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, vino contra el país. Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a él y afianzara el reino en su mano. Manahem exigió el dinero a Israel, a todos los notables, que habían de dar al rey de Asiria 50 siclos de plata cada uno. Entonces se volvió el rey de Asiria y no se detuvo allí en el país. El resto de los hechos de Menahem, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Menahem se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Picajías. En el año 50 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Picajías, hijo de Menahem, sobre Israel en Samaria. Reinó 2 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, y no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. Su escudero Pekah, hijo de Remalías, se conjuró contra él y le hirió en Samaria, en el torreón de la casa del rey. Había con él 50 hombres de los hijos de Galaad. Hizo morir al rey y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pecajías, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. En el año 52 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekah, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria. Reinó 20 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, y no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. En tiempo de Pekah, rey de Israel, vino Teglafalasar, rey de Asiria, y tomó Ijon, Abel Bet-Maacat, Yanoat, Cades, Hazor, Galaad, Galilea, todo el país de Nectalí, y los deportó a Asiria. Oseas, hijo de Elag, tramó una conjuración contra Pekah, hijo de Remalías, le hirió, le mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekah, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. En el año segundo de Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusat, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé enteramente, como había hecho su padre Osías. Solo que no desaparecieron los altos, y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Él construyó la puerta superior de la casa de Yahvé. El resto de los hechos de Jotán, lo que hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En aquellos días comenzó Yahvé a enviar contra Judá a Razón, rey de Aram,
y a Pecat, hijo de Remalías. Jotán se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David. Reinó en su lugar su hijo Ahax. Oración. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Te alabo y te bendigo por tu amor y tu misericordia, y te pido humildemente que sigas derramando sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para seguir adelante en este caminar de tu santa palabra. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes que se acercan con humildad y sencillez a tu canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Este capítulo número 15 que nos presenta este segundo libro de los Reyes es una manifestación de quiénes eran los reyes o las personas que reinaron en Israel y que reinaron en Judá. Y nos va a presentar cómo a lo largo de toda la historia fueron pasando personas por el reinado, tanto de Israel como el de Judá. Y resulta que muy pocos de los que pasaron por este reinado claramente hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Otros no hicieron lo recto. Otros se dejaron arrastrar por el pecado que habían cometido otras personas antes que ellos. Y al dejarse arrastrar, al dejarse llevar, pues llegaron a cometer los mismos pecados. Unos hacían lo bueno ante la presencia de Dios, pero todavía seguían dejando que el pueblo sacrificara y quemara incienso en los altos. Otros no querían cambiar. Otros querían seguir viviendo como están. Y eso es lo que nos presenta este capítulo número 15 del libro segundo de los Reyes. Al no querer cambiar, empiezan a adoptar pecados, problemas, dificultades. ¿De quién? De los demás. Y es allí donde la persona se da cuenta quién es en realidad. La persona se da cuenta sobre el papel que juega en medio de su familia y que por eso se ha de actuar de buena manera. Se ha de realizar lo recto delante de la presencia del Señor, pero porque nace, no por apariencia, sino porque sale de lo profundo del corazón. Y es lo que nos presenta este capítulo número 15 del libro segundo de los Reyes. Y es claramente que dice el versículo 1 así: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Porque están los dos reinados, tanto el reinado de Israel como el reinado de Judá. Y aquí en este versículo 1 nos manifiesta quién era el rey de Israel y quién va a comenzar a reinar en Judá. Y es que aquí es donde la palabra de Dios nos va a presentar que este rey había hecho lo recto ante la presencia de Dios, como nos lo va a expresar el versículo número 3 de este capítulo 15 del libro segundo de los Reyes. Escucha con atención. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su padre Amasías. ¿Qué dice la palabra? Que hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. ¿Y tú haces lo recto ante los ojos de Dios? ¿Y tú será que verdaderamente pones empeño en hacer lo recto delante de la presencia del Señor? ¿O
te encargas más de hacer el mal. Pero eso lo vamos a ver un poquitico más adelante cuando nos vaya a presentar un rey que no hizo la voluntad de Dios, sino que se fue en contra y sobre todo arrastró a muchos a seguir cometiendo abominaciones de pecados. Y es que también nos va a presentar este capítulo 15 del libro Segundo de los Reyes, en el versículo 8, lo siguiente: en el año 38 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel en Samaria. En la primera parte nos hablaba del reinado de Judá. Ahora nos está planteando cómo era en ese tiempo el reinado en Israel de parte de quien va a asumir el trono, que va a ser Zacarías, hijo de Jeroboam. Pero el versículo 9 nos va a hacer una llamada de atención para que tú puedas estar alerta y no vayas a cometer estos hechos que cometieron otras personas y que hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. Y dice así: en el año 38 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel en Samaria. Reinó 6 meses. El versículo 9 dice así: hizo el mal a los ojos de Yahvé, como hicieron sus padres. Y es aquí donde viene una nueva llamada de atención. ¿Para quién? Para el papá, para la mamá, que tienen sus hijos, que están velando por la educación de sus hijos. Enséñenle cosas buenas a sus hijos, porque tenemos el caso de este rey de Judá, rey de Israel, que fue a asumir el trono, y se va a presentar claramente cómo va a hacer lo siguiente. El que asumió el trono fue Zacarías, pero hizo el mal a los ojos de Yahvé, como hicieron sus padres. Es decir, el ejemplo se lo dio ¿quién? Su papá y su mamá. ¿A quién? A Zacarías, para que aprendiera no a hacer lo bueno, sino que aprendiera a hacer lo malo. ¿Y tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás dando a tus hijos? ¿Será que estás sembrando en ellos la maldad para que hagan todo lo malo delante de la presencia de Dios? ¿O será que tú le estás enseñando a tu hijo o a tu hija las cosas de Dios? Porque es el momento, es la oportunidad. ¿Para qué? Para enmendar la causa, para hacer las cosas bien, para hacer lo que verdaderamente agrada a Dios delante de su presencia. Lo que también manifiesta de que una persona tiene que darse cuenta de que hay que cambiar, de que hay que hacer lo bueno delante de la presencia de Dios. No hay que hacer lo malo, porque el que empieza a hacer lo malo, ese camino lo va a llevar a perderse. Pero cuando la persona asume su responsabilidad y sobre todo se dedica a hacer el bien delante de la presencia de Dios, le va a ir bien en medio de su vida. Pero al que actúa mal, mal le va, porque Zacarías hizo lo malo ante los ojos de Dios. Va a encontrar la muerte y otro es el que va a asumir el reinado. Y es así. ¿Por qué? Porque en esta vida tenemos que encargarnos, tenemos que motivarnos, tenemos que meterle el pecho, como se dice aquí en Venezuela, para poder encaminar nuestra vida en el camino del bien. Qué bonito se siente hacer el bien a los demás delante de la presencia de Dios. Pero hay que hacer el bien
porque nace de lo profundo del corazón, porque si no, vamos a caer en el error de que han caído muchos reyes de Israel, especialmente de quien vamos a hablar, de Jotán, hijo de Osías, rey de Israel, que cuando asumió el trono tenía 25 años, y nos dice la palabra, hizo lo recto a los ojos de Yahvé enteramente, como había hecho su padre Osías, solo que no desaparecieron los altos, y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Y así actúan muchas personas. ¿Cómo así, Padre? Bueno, se acercan a buscar a Dios, pero andan hablando mal del prójimo. Se acercan a orarle a Dios, pero andan criticando a todo el mundo. Se ponen a hablar con Dios, pero resulta que lo que sale de su boca son malas palabras, veneno, ofensa, discriminación. ¿Para quién? Para sus hermanos. Y es ahí donde tú tienes que abrir los ojos, tienes que abrir tu corazón, tu alma, tu ser, para darte cuenta de que tenemos que hacer lo bueno delante de la presencia del Señor. Deja ya de hacer lo malo. Hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo recto y sobre todo ir sanando en lo profundo del corazón. ¿Para qué? Para que puedas hacer al 100% el bien en medio de tu vida. Porque la palabra de Dios en este capítulo 15 nos invita a hacer el bien, nos invita a cambiar, nos invita a ser personas humildes, a ser personas sencillas, nos invita a poder dar lo mejor de nosotros, y cuando decidamos a hacer lo bueno, lo recto, delante de los ojos de Dios, hay que hacerlo al 100%, sacando de nuestra vida todo pecado, toda inmundicia, crítica, odio, desprecio, aniquilamiento, malas palabras, ofensa, todo eso hay que sacarlo, porque si no, tú vas a sacrificar y vas a llevar a otros a hacer sacrificio y a quemar incienso. ¿A quién? A Satanás. ¿Por qué? Porque él es el que siembra el mal para que tú hagas el mal delante de los ojos de Dios. Y al tener un cambio, tenemos que hacerlo al 100%. ¿Para qué? Para que pueda nuestra vida caminar en libertad, en esa libertad de los hijos de Dios. Pero ten en cuenta, hay que hacerlo recto, es decir, hay que hacerlo bueno, hay que alejarnos de lo malo, pero al hacer lo bueno implica que hay que hacerlo al 100%. Hay que destruir todos los altares, hay que destruir todos los altares que tú le has puesto al odio, al rencor, a la envidia, a la prepotencia. Ya no sigas ofreciendo sacrificio en esos altares. Hay que cambiar, hay que destruir esos altares y que Dios sea tu presencia grande en medio de tu vida. Ánimo, no tengas miedo, hay que cambiar, hay que asumir nuestra responsabilidad y sobre todo, tu papá, tu mamá, sé un ejemplo vivo de fe para tus hijos, para que ellos aprendan a hacer el bien, como tú lo estás haciendo, como tú deberías hacerlo y como tú estás empeñando en hacerlo para dejarle buen testimonio. ¿A quién? A tus hijos, de que sí se puede caminar delante de la presencia de Dios, haciendo lo bueno, haciendo lo recto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Te animo y te invito con humildad
a compartir el enlace todos los días de la Santa Biblia Hablada, capítulo a capítulo, que estamos compartiendo y reflexionando en este día. Ánimo, no tengas miedo, invita a muchos más a llenarse de la Santa Palabra de Dios. Que Dios les bendiga.